Amén. Ahora, hermanos, después de la lectura del Santo Evangelio, vamos a confesar juntos nuestra fe. Confesemos con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Creo en un Creo en solo un solo Dios, Dios, Padre Padre Todopoderoso, Todopoderoso, Creador Creador del del cielo y de cielo y la de la tierra, tierra, y y de de todas todas las las cosas cosas visibles visibles e e invisibles, invisibles, y y en en un un solo solo Señor Señor Jesucristo, Jesucristo, Hijo Hijo unigénito unigénito de de Dios, Dios, engendrado del engendrado del Padre Padre antes antes de de todos todos los los siglos, siglos, Dios Dios de de Dios, Dios, luz de luz, verdadero verdadero Dios Dios de de verdadero verdadero Dios, Dios, engendrado, engendrado, no no creado, creado, consubstancial al consubstancial al Padre, Padre, por quien por quien todas todas las las cosas cosas fueron fueron hechas, hechas, quien por quien los por los hombres y hombres y por por nuestra nuestra salvación salvación descendió descendió del del cielo cielo y y fue fue encarnado encarnado por por obra obra del del Espíritu Espíritu Santo Santo de de María María la la Virgen, Virgen, y y fue fue hecho hecho hombre, hombre, y y también también por por nosotros nosotros fue fue crucificado crucificado bajo bajo Poncio Poncio Pilato, Pilato, padeció y padeció y fue fue sepultado, sepultado, resucitó resucitó al al tercer tercer día día según según las las Escrituras, Escrituras, ascendió ascendió a a los los cielos cielos y y está está sentado a sentado la a la diestra diestra del del Padre, Padre, y y vendrá vendrá otra otra vez vez con con gloria gloria a a juzgar a juzgar a los los vivos vivos y y a a los los muertos, muertos, cuyo cuyo reino reino no no tendrá tendrá fin. fin. Y Y creo en creo el en el Espíritu Espíritu Santo, Santo, Señor Señor y y dador dador de de vida, vida, procedente procedente del del Padre Padre y y del del Hijo, Hijo, quien quien con con el el Padre Padre y y el el Hijo Hijo juntamente juntamente es es adorado adorado y y glorificado, glorificado, quien quien habló habló por por los los profetas. profetas. Y Y creo creo en en la la Iglesia, Iglesia, una, una santa, santa, católica católica y y apostólica, apostólica, y y reconozco reconozco un un bautismo bautismo para para remisión remisión de de pecados, pecados, y y espero espero la la resurrección resurrección de de los los muertos muertos y y la la vida vida en de los los siglos siglos venideros. venideros. Amén. Amén. Nos sentamos, hermanos, para acercarnos a la palabra de Dios esta mañana. Y antes de eso, daros simplemente algunos anuncios. Esta semana tendremos nuestro viaje a Madrid, así que estemos orando también por el viaje y la visita a los hermanos allí. Oremos por la iglesia en todo lugar, la iglesia en España, la iglesia en Europa, también en los países perseguidos como Corea, lugares en el África subsahariana y diferentes lugares donde los hermanos están siendo muertos por causa del Evangelio. Y esto no se hace muy público, pero los cristianos están siendo muy perseguidos en muchos lugares y persecuciones de muerte, más allá de la persecución ideológica y política que se está dando en muchos lugares, incluso aquí en Europa también. Estemos orando por los hermanos y aquellos a quienes visitamos, ¿no?, en el amor de Cristo, enfermos, y también a los ancianos. Acordémonos de la abuelita Candelaria allí en Madrid, de Miguel, de Jim, de Gema, de Noah, de Manolo, de Luisa. Estemos orando por estas personas en nuestras oraciones de la semana. Esta semana hemos recordado también la partida hace un mes de Marisa, quien Violeta pues visitaba y acompañaba, y damos gracias al Señor por su vida y oramos por su crecimiento en la gracia, ¿no?, en la presencia del Señor. Orad también por su familia y por el duelo y el pesar, ¿no?, que hay sobre su familia, como es normal. Oremos también por las catequesis que estamos siguiendo con nuestro hermano Jim, que gracias a Dios van bien de camino, por las visitas a la residencia y también pues los alcances de evangelización que podemos tener aquí en Estepona especialmente. Hermanos, hoy iniciamos el Adviento, es decir, este nuevo año litúrgico ya del 2026. Estamos iniciando ya este nuevo ciclo que estaremos siendo acompañados por el Evangelio de Mateo a lo largo de este nuevo año. Y recordar que el Adviento, ¿no?, es este tiempo litúrgico que enfatiza la preparación, ¿no? Es un tiempo de preparación para la fiesta de la Natividad del Señor, del nacimiento de Cristo, ¿no?, donde celebramos de forma tan especial el acontecimiento glorioso de la encarnación del Verbo de Dios, ¿no?, el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿no?, gloria como del unigénito del Padre, ¿no? Entonces vamos a esa fiesta, de esa celebración maravillosa, ya que si Cristo no se hubiera hecho hombre,
nosotros no podríamos ser redimidos, salvados, reconciliados con Dios. Si Él no asumía esa naturaleza, nuestra naturaleza, nosotros no podíamos ser restaurados otra vez a la comunión con Dios, por causa de nuestro pecado y la separación que el pecado nos ha dado, ¿no?, de Dios. Así que este tiempo de Adviento es como una pequeña cuaresma, y por eso quiero en esta introducción enfatizar el sentido de lo que vamos a vivir estos 4 domingos. Es una pequeña cuaresma, es un tiempo de preparación, como digo, para la venida de Cristo. Pero la Iglesia no solamente enfatiza el recordatorio o la memoria de su primera venida, sino que en este tiempo de Adviento también se enfatiza el advenimiento, de ahí viene adventus, no la palabra adviento, el advenimiento definitivo de Cristo, es decir, la segunda venida. En una parte hacemos memoria del acontecimiento que ocurrió en la primera venida de Cristo y nos preparamos para esa fiesta de la Encarnación. Pero por otra parte, en este tiempo, la Iglesia nos lleva a meditar en la Escritura y a reforzar la idea de que Cristo vuelve otra vez y vuelve con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin, como acabamos de confesar en el credo. Es decir, el Adviento también tiene este sentido futuro, de enfatizar que los creyentes debemos vivir una vida en una actitud vigilante, una esperanza vigilante. Y ese es el énfasis de la predicación de Cristo y de los apóstoles en el Nuevo Testamento. La Iglesia, el creyente, tiene que vivir en una espera vigilante, en una espera vigilante. Así que este tiempo estará marcado por esa exhortación, y la Iglesia nos llama a un tiempo de examinar nuestros corazones, de una conversión, de enfatizar en una conversión constante al Señor, en arrepentimiento, en fe, en dedicarnos más a la búsqueda íntima de la comunión con Dios a través de la oración, del ayuno, a través de la misericordia y la caridad hacia el prójimo, es decir, ejercitarnos más y más en la piedad. Así que, hermanos, este tiempo debe estar más bien lejos del consumismo y del materialismo en el que este mundo nos quiere meter. Este mundo, así como la Iglesia tiene su calendario litúrgico que gira en torno a Cristo, a los acontecimientos de Cristo, para que nuestra vida y nuestro año gire en torno a Él, el mundo tiene también su calendario propio, su calendario diabólico y mundano, que quiere que nuestra vida gire en torno a nosotros mismos, en torno al consumismo, a las fiestas, al materialismo. No dejan casi espacio entre fiesta y fiesta para que nada más uno esté girando alrededor de uno mismo, y de las vanidades de este mundo. Así que cuidado con qué calendario estamos siguiendo en nuestras vidas. Si el calendario litúrgico que la Iglesia, como buena madre, nos marca para girar en torno a Cristo, o si estamos girando en torno al calendario de este mundo, que no es otro calendario sino el de Satanás, que nos quiere llevar a nosotros mismos. Así que este tiempo del Adviento no lo utilicemos como el mundo quiere, para estar pensando en el consumismo y el materialismo y en el yo, sino más bien para salir de nosotros mismos y centrarnos en Cristo, preparar nuestro corazón para recibir a Cristo, ¿no? Y celebremos su gloriosa encarnación. Muy bien, habiendo dado esta pequeña introducción, vamos a ir ahora al texto del Evangelio que hemos leído en San Mateo, el capítulo 24, desde el versículo 36, y nos dice el Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe una vez más, nos ilumine con su Espíritu. Padre bendito, derrama tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Dispón nuestro entendimiento, nuestra voluntad, para que nosotros podamos oír, comprender y hacer tu voluntad. Concédenos esto, Padre, por amor de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dice el Señor: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor está terminando aquí su discurso escatológico, ¿no? Es decir, ese discurso
que se encuentra ya al final del Evangelio de Mateo y en los otros evangelios sinópticos también, donde el Señor empieza a dar las señales finales, ¿no? Las señales de los últimos tiempos. Ya habíamos examinado el pasaje también correspondiente en el Evangelio de Lucas, algún domingo atrás. Y habíamos visto que ese discurso escatológico del Señor tiene una parte que se cumplió históricamente en la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70. Muchas de esas señales que Cristo dio fueron advertencias que se cumplían en ese juicio divino que ocurrió pues en aquella época y que marcó, como hemos visto, la separación ya clara entre el judaísmo y el cristianismo, ¿no? Desde ese momento es ya que la iglesia verdaderamente queda distinguida como el pueblo de Dios, donde se mantiene el sacrificio de Cristo, la liturgia y la adoración en espíritu y en verdad. Y ya el judaísmo se quedó pues solamente como un judaísmo rabínico en la sinagoga, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero perdió realmente esa liturgia, ese servicio, esa adoración sacrificial y sacerdotal que mantiene la iglesia como cuerpo de Cristo unida al sumo sacerdocio de Cristo. Pero hemos visto también que en todo ese discurso, ese mismo acontecimiento de ese juicio divino, histórico, y muchas de las señales que da Cristo en su discurso apuntan también tipológicamente al juicio final, es decir, a cuando el Señor venga y se cumplan aquello anunciado ya desde los profetas como Isaías, Ezequiel, que también apuntaban al día temible del Señor, es decir, ese día final en el que Jesús volverá de verdad a juzgar a los vivos y a los muertos y toda esta era termine definitivamente y la creación sea renovada en una nueva creación, ¿verdad? Y el reino de Cristo sea establecido plenamente. El Señor, al finalizar este discurso aquí en Mateo, fijaos que da una advertencia a sus discípulos. Les dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El Señor acaba en los versículos anteriores de hablar del ejemplo de los tiempos, ¿no? De lo natural, que así como sabéis ver las señales de los tiempos y sabéis que llega el verano, de igual manera estad pendientes a las señales que yo os estoy dando, para que no seáis engañados por los falsos cristos, por aquellos que quieren dar falsas señales, porque cuando venga el Señor, todos serán conscientes de que ha venido el Señor, porque será algo manifiesto y será también inesperado. Y el Señor les dice aquí, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor nos advierte, el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, solamente corresponde a Dios eso. Por esa razón, la Iglesia debe tener tanto cuidado cuando se levantan por ahí algunos supuestamente místicos o muy espirituales a dar fechas, ¿no? De cuándo viene el Señor, de cuándo se terminan las cosas. El Señor nos ha advertido que nadie puede saber esto, solamente el Señor. Y por esto el Señor nos llama a que estemos vigilantes, es decir, a que la iglesia esté siempre preparada, que el cristiano esté constantemente examinando su corazón y viva cada día como si fuese realmente el último. Y así es como el cristiano debe efectivamente vivir, debemos buscar vivir, a pesar de nuestras debilidades y nuestras luchas y nuestros tropiezos, debemos tener siempre presente la venida del Señor o el instante de nuestra muerte, ¿vale? Esto es algo que siempre debe estar presente en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahora el Señor dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere el Señor con como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre? Hay algunos que quieren ver aquí en esta expresión una referencia muy específica a el aumento de maldad que se dio en los tiempos de Noé. Cuando leemos Génesis en el capítulo 6, especialmente nos habla de que la maldad había aumentado a unos niveles tremendos en esos tiempos debido a esa misteriosa mezcla que ocurre entre los ángeles caídos y las mujeres, ¿no? Esto en Génesis 6, este pasaje misterioso, pero de donde se genera una gran maldad en la historia humana.
Y luego de eso vino el juicio, es decir, a partir de esa gran maldad, descontrolada maldad, es que el Señor envía ese juicio universal que fue el diluvio, ¿no? Entonces, algunos interpretan este pasaje de esta manera, ¿no? Es como decir, ahora o en los tiempos previos a la venida de Cristo, la maldad estará tan fuerte como en los tiempos de Noé, cuando vino ese juicio por agua, pero el juicio final será por fuego, dice San Pedro, ¿no? Bien, creo yo que la explicación principal de esta expresión, más que una directa o única referencia al aumento de la maldad, está más bien en lo que dice el Señor a continuación. El Señor dice en el versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, pienso que el Señor está enfatizando más bien la actitud insensible de aquellos que estaban alrededor de Noé y no oyeron el llamado al arrepentimiento, no creyeron a la predicación de Noé, porque Noé efectivamente predicaba, era un heraldo de la justicia, como nos dice San Pedro. En el Evangelio, en la carta de Pedro, llama pues a Noé un pregonero de justicia, un heraldo significa esa palabra literalmente de la justicia, ¿no? Mientras Noé estaba preparando el arca de la salvación, el lugar donde todo el que subía podía ser salvo, él iba predicando justamente que venía el juicio, ¿eh? Pero nadie le creyó, efectivamente, porque había una gran maldad en el corazón de los hombres y no creyeron al anuncio que Noé les daba. Y finalmente solamente Noé y los suyos, 8 personas, fueron salvas en esa ocasión, como nos dice también San Pedro. El diluvio fue realmente un gran juicio de Dios por la maldad. Y es efectivamente un tipo de lo que será el gran juicio final cuando Jesucristo regrese. Ciertamente, la Escritura nos advierte en varios pasajes de los apóstoles, especialmente, que en los últimos tiempos, antes, mientras más se acerca y es inminente la venida de Cristo, la maldad aumentará y el amor de muchos se enfriará. Y esto es cierto y tiene relación con esos tiempos de Noé también. Esos tiempos que estaban marcados por todas estas manifestaciones tan contrarias a la voluntad de Dios. Y que de esa forma tuvo que venir el juicio de Dios en ese momento. De igual manera, vivimos hoy tiempos bastante oscuros, pero también tenemos que ser conscientes que a lo largo de toda la historia después de Cristo, han habido muchos momentos de gran oscuridad. Han habido muchos momentos de dura persecución a la iglesia. Han habido momentos de gran impiedad en medio de las naciones. Y todos esos tiempos podrían haber sido realmente, ¿no? El momento final para muchos, ¿no? Pero hemos visto que luego han seguido habiendo ciclos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor nos dice que el día y la hora nadie lo sabe. Y que ninguno de nosotros, por más que veamos, ¿no?, muchas señales en algunos momentos, podemos estar al 100% seguros que ya es el momento de la venida del Señor. Y ese es el motivo por el que Cristo nos manda a estar siempre vigilantes. Vemos señales, estamos alerta. Y la iglesia debe estar simplemente en vela, vigilantes, preparados para la venida del Señor. Hoy vemos un tiempo de mucha maldad, vemos cómo el espíritu del anticristo está actuando fuertemente en este mundo con todas las ideologías, filosofías, políticas y pensamientos absolutamente anticristianos, ¿no?, que están yendo en contra de la verdad del Evangelio. Nos rodea por todo lado. Vemos ese espíritu del anticristo moverse potentemente en medio de la sociedad. ¿Qué debe hacer la iglesia?
estar preparada. La gente se casa y se da en casamiento y no están preocupados por la salvación, ignoran la palabra de Dios, ignoran a Cristo e ignoran el juicio que Cristo, los apóstoles y la Escritura con los profetas nos ha dicho que viene. Ignoran voluntariamente la voluntad de Dios. Y el Señor nos advierte, cuidado, así fue en los días de Noé y así será en mi venida. Ellos no entendieron, dice el Señor, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cuál es la tarea de la Iglesia? La tarea de la Iglesia, repito, es estar vigilantes y ser como Noé. La tarea de la Iglesia y la tarea del cristiano es ser como fue Noé. ¿Qué es lo que hizo Noé? Le creyó a Dios, creyó que verdaderamente Él es real, creyó en la oferta de la salvación que le dio construye el arca y él se puso a construir el arca. Cuando no veía las cosas creyó y obedeció al Señor, fue fiel, construyó el arca, estuvo edificando el arca y estuvo anunciando la salvación que Dios le había manifestado. Estuvo anunciando el Evangelio, llamando al arrepentimiento y a la fe a los que le rodeaban. No le escuchó nadie más que su propia casa. Y así nos sentimos los cristianos muchas veces frustrados de que predicamos el Evangelio, anunciamos a Cristo y la gente no cree. Y a veces creen solamente los de nuestra propia casa o pocas personas. Un pequeño remanente. Pero bueno, así son las cosas. Tenemos que ser fieles en anunciar el Evangelio, la salvación solamente en Cristo y trabajar en la edificación del arca, que es justamente la iglesia, ¿no? Trabajamos en la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, el arca de la salvación, ¿eh? Fuera de la iglesia de Cristo no va a haber salvación. Tenemos que estar unidos a Cristo, a su pueblo, a esa asamblea de los santos que Él redime, ¿eh? Porque no podemos estar unidos a la cabeza si no estamos unidos a su cuerpo, ¿verdad? Así que tenemos que trabajar como Noé en la edificación del arca, la edificación del cuerpo de Cristo y anunciando la salvación a los que nos rodean. El querigma del Evangelio, es decir, el anuncio del Evangelio, incluye también el anuncio del juicio final y la necesidad del arrepentimiento, de volverse a Dios, de volverse a Cristo, de comprometerse con Cristo, de entregarse a Él para el perdón de nuestros pecados y para ser salvos en aquel día. Entonces, estamos viendo en las palabras de Cristo mismo que el anuncio del Evangelio incluye hablar de que viene un juicio. Hoy en día, mucho se habla, o en muchos lugares, de Cristo, de la misericordia y del amor, y esto es verdad. Pero esto es verdad solamente si llegamos a su consecuencia final. Y es que Cristo nos ama y nos rescata porque la ira de Dios viene. Porque viene el juicio de Dios. Huid de la ira venidera, nos dicen los apóstoles. ¿Cómo podemos huir? Solamente refugiándonos en Cristo, porque nuestros pecados nos condenan. Y si no tenemos a Cristo como el que nos limpia de nuestro pecado, como nuestro abogado, como nuestro único mediador, como aquel que verdaderamente nos reconcilia, no tenemos forma de poder ser salvos. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Cristo. Tenemos que creer en Él, creer que Él murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y entregarnos a Él en fidelidad. Entrar en una relación real y verdadera con ese Cristo vivo. Fijaos a San Pablo, ¿no? Cuando le predica a los griegos, cuando él está en Atenas, ¿no? Les dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, hablándoles de la idolatría, de la locura de la idolatría, les dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, es decir, que se vuelvan a Dios, que renuncien a su maldad y se entreguen a Dios, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón, Cristo, a quien designó,
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La predicación de San Pablo, del Evangelio del Reino, del Evangelio de Cristo, incluye, por supuesto, también el hecho de que Dios juzgará un día al mundo con justicia, que no se nos olvide esto. Dios vendrá y juzgará a cada uno conforme a sus obras, dice la Escritura. ¿Y quién podrá ser inocente? ¿Quién podrá en aquel día decir, Señor, yo estoy limpio? Nadie. Si es que no nos lava la sangre de Cristo, si es que no estamos en Cristo, si es que Él no ha llevado nuestros pecados en la cruz y nos ha dado la reconciliación, la redención, si Él no nos ha dado su justicia, ¿cómo nosotros podemos ser hallados justos si no estamos en Él? Necesitamos ser hallados en Cristo aquel día. Por eso, si no estamos unidos a Él, en esa relación real, en aquel día no seremos hallados inocentes, no seremos hallados en Él. Continúa el Señor en el Evangelio y nos dice, entonces, en el día de su venida, estarán dos en el campo, dice, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aquí el Señor Jesucristo nos describe de una forma sencilla cómo será el momento de su venida. Ya nos ha dicho que nadie sabe el día ni la hora. Será como en los días de Noé. Nos está dando allí las pistas que acabamos de ver de cómo será el día de su venida. Pero cuando Él venga, nos dice, estarán dos trabajando en el campo. Y estos son ejemplos muy cotidianos, ¿no?, que nos pone el Señor. Estarán dos como en igualdad de condiciones, trabajando en el campo. Y dos mujeres moliendo, también en un molino, en igualdad aparente de condiciones. Pero uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Y aquí la Escritura usa unos verbos muy interesantes, ¿no? Será tomado, utiliza paralambano, ¿no? Y ese paralambano, que se utiliza en muchos contextos importantes de la Escritura, se refiere a uno será recibido, ¿no? Paralambano también es lo que recibimos cuando recibimos el depósito de la fe, ¿no? Paralambano, recibir. Y aquí dice, unos serán recibidos, ¿no?, como recibidos en el Señor, y los otros serán dejados. La palabra es fuerte en el griego, afiemi, significa desechados, ¿no? Y aquí está mostrando claramente que aunque en esta vida aparentemente hay esa, pues, igualdad entre los que están en Cristo y los que no están en Cristo, ¿no?, probablemente, cuando venga el Señor se marcará la diferencia, porque serán tomados para la salvación por el Señor aquellos que son suyos, aquellos que han perseverado en Cristo, que han estado con Él unidos, han permanecido en la gracia de Cristo, y serán dejados aquellos que resistieron una y otra vez a la gracia de Dios, aquellos que resistieron al amor salvador de Cristo y se apartaron de Él, aquellos que no se arrepintieron, los que no oyeron la palabra ni obedecieron al Señor. Y así Cristo nos dice a los discípulos, velad pues, es decir, este llamado del Señor es constante en las Escrituras, y no solo por parte de Él, sino también por los apóstoles. Velad pues, es decir, estad despiertos, estad velando, no os durmáis, porque no sabéis, nos repite el Señor, a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estar despiertos, preparados, es decir, que seamos por su gracia hallados fieles el día que Él venga. Pero sabed esto, continúa, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Es decir, daos cuenta que incluso en el orden natural, en lo que vemos en este mundo, si un padre de familia supiese a qué vela, dice literalmente, ¿no?, vendría un ladrón. Acordaos que en ese tiempo la noche se dividía en vigilias, que eran periodos de tiempo, ¿no? No era una hora concreta, sino que eran periodos de hora, ¿no? Las 3 vigilias o 4, en algún caso el sistema judío romano, las vigilias de la noche. Y aquí dice, si él supiera en qué vela viene, en qué periodo viene, ¿no?, no está dando una hora exacta,
El padre de familia esperaría preparado, velaría y no dejaría minar su casa. Lo que está diciéndonos Cristo es, si vosotros como iglesia sabéis que hay un periodo en el que yo he dicho que voy a venir, no hay una hora ni un día exacto, pero vosotros sabéis que ese periodo entre su primera y segunda venida es un tiempo para que estéis velando, ¿no? Los cristianos no estamos aquí y ahora ya en el tiempo de descansar, ¿no? Como muchas veces escuchamos, ¿no? Ya, descansa en el Señor ahora. Estamos ahora en el tiempo de la guerra, ¿no? Somos la iglesia militante, lo hemos dicho, ¿no? Este teólogo famoso anglicano también decía, ¿no? El cristiano no está en un jardín de rosas, sino en un campo de batalla donde tiene que luchar por su vida cada día. Y esa es la realidad de la vida cristiana, ¿verdad? Entonces el Señor nos está diciendo, si este padre de familia no velaría, para no dejar minar su casa por los ladrones, nos dice el Señor, por tanto, también vosotros, sus discípulos, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y el Señor va a terminar esta parte dándonos el ejemplo del siervo prudente, ¿no? O esta pequeña parábola, por decirlo así, del siervo prudente, ¿no? Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. El Señor pregunta, ¿quién es este siervo, no? Prudente. Nos está diciendo, debéis ser vosotros siervos prudentes. ¿Qué es ser un siervo prudente? Es el que obedece lo que el Señor le ha mandado, ya que el Señor le ha puesto sobre su casa para que dé alimento a su tiempo, ¿verdad? Qué bueno que cuando el Señor vuelva le encuentre haciendo así, es decir, cumpliendo lo que Cristo le pidió, pues sobre todos sus bienes le pondrá. Pero dice, si aquel siervo malo, si fuese siervo malo, y dijese en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, fijaos, la característica del siervo fiel fue que obedeció lo que su Señor le mandó. Es decir, obedecer la palabra de Cristo es lo que significa velar y estar preparados. Pero el no velar y el no estar preparados para la venida del Señor es cuando el siervo malo, en vez de obedecer, lo que hace es, en su negligencia, decir no, el Señor no viene, y comienza a abusar de los hermanos. En vez de amar al prójimo, empieza a amarse a sí mismo y a aprovecharse del prójimo, a golpear a los consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Se entrega al pecado, se entrega a la maldad, a la vanidad de esta vida. Nos dice, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, compartirá la heredad de los que no conocen a Cristo, ¿verdad? Porque Él resistió y renunció Él mismo al Señor con su propia vida, con sus propios hechos. Entonces, hermanos, vamos a terminar esta exhortación, este sermón de la palabra de Dios en este primer domingo de Adviento, recordando, hermanos, y enfatizando en nuestro corazón que el Señor nos llama a la vigilancia, a la espera fiel, a la espera preparada, a estar preparados para la venida del Señor, y eso es estar viviendo en la fe, la esperanza y la caridad, es decir, viviendo en verdadera fidelidad a Cristo. Por supuesto que tenemos nuestras luchas, nuestras caídas, nuestros pecados, pero tenemos que luchar y batallar en las fuerzas de Dios por caminar en la fidelidad a Cristo, en una verdadera relación con Cristo. Termino con lo que San Pablo nos ha dicho en la lectura de hoy.
Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, dice San Pablo, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, y no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Sigamos la palabra de Cristo, sigamos la palabra de los apóstoles que nos llaman a estar despiertos y preparados porque ese gran día se acerca. Así que, hermanos, vivamos en la fe, la esperanza y la caridad, en una relación real y viva con Cristo y su Iglesia. Y utilicemos este tiempo del Adviento, hermanos, para profundizar en examinar nuestro corazón, en el arrepentimiento, en la fe, en la conversión al Señor, y busquemos una vida cada vez más alrededor de Cristo, de su palabra, de los sacramentos, del ayuno, de la oración, de la misericordia y la caridad hacia nuestros hermanos. Que Dios nos ayude, nos dé la gracia que necesitamos y le seamos fieles esperando su venida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.